Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Vamos a comenzar este taller sobre, espera, dame un segundo, espera. A ver, tenía un PowerPoint con monitos, pero no lo veo por acá, pero no importa porque no tenía la información la tengo yo. Así es que vamos a partir. Primero, darle la bienvenida a este taller, darle la bienvenida de una manera a la distancia, porque obviamente ustedes no están aquí en la salita. Quisimos hacer este taller de esta manera, ya que nos hacen muchas preguntas de cómo se puede trabajar este criterio que van a evaluar en la clase grabada, etcétera. Entonces quisimos hacer este taller porque es hoy día la forma que tenemos de estar con ustedes. No tenemos tiempo, hay muchos colegas que están muy urgidos, por decirlo de alguna manera, porque ya le entregaron su fecha de evaluación. Entonces decidimos esta manera como una forma rápida para poder ejemplificar los criterios que le van a evaluar en la clase grabada. Pero como primicia les cuento que el día lunes vamos a hacer este taller, vamos a hacer todo lo posible, el viernes vamos a asegurar y lo vamos a promover, vamos a hacer este taller en vivo para que aquellas personas que quieran estar en la salita puedan estar, hacer preguntas, etcétera. ¿Ya? Entonces, bueno, luego de darle la bienvenida, indicarles que la clase grabada es una especie de complemento, en ninguna parte lo dicen, yo lo quiero explicar así. Es una especie de complemento con la planificación. ¿Por qué digo esto si en ninguna parte lo dice? Es un poco para que ustedes se puedan focalizar en lo que deben apuntar en la clase grabada, porque es lo que les van a mirar, porque es lo que les van a evaluar. En la planificación, cuando nosotros hicimos la descripción de nuestra experiencia de aprendizaje, nosotros enfatizamos algunos aspectos como por ejemplo la redacción del objetivo, como por ejemplo la concordancia en todo el desarrollo de la clase con el objetivo que nosotros habíamos elegido, entre otras cosas. Ahora, hoy día, en la clase grabada, obviamente esos elementos deben estar presentes. Sin embargo, lo que a ti te van a evaluar son un par de puntos, 8 o 9 o 7, no me acuerdo muy bien, que son los que vamos a analizar ahora. Y la idea es verificar o observar cómo tú, como profesional, eres capaz en tu conexión con el niño de generar un entorno de aprendizaje positivo, efectivo, donde los estudiantes no solo adquieran conocimiento, por lo tanto, esto tiene que ver con las metodologías que vas a utilizar para desarrollar tu clase, sino también desarrollen habilidades sociales, de pensamiento crítico, ¿no es cierto? Y hay eh, una fuerte inclinación en que el docente muestre también que este clima que él genera es en un marco de respeto e igualdad, ¿ya? Dicho esto como contexto de lo que tú debes generar en tu clase grabada, pasemos a revisar cada uno de los aspectos. Eh, el primer punto tiene relación con promover ambientes de confianza, de respeto. Es decir, durante el desarrollo de mis clases, cuando tú ya tengas el guión de la clase que tú vas a grabarte, ¿a qué me refiero con el guión? Esto es un tip, un consejo. Para la clase grabada no te piden tu planificación de la clase, pero lo que yo recomiendo, y de verdad que es súper efectivo, es que el profesor pueda hacer un punteo, puede hacer yo le llamo guión metodológico, puede hacer un punteo parecido al de la clase, a la descripción de su clase en la tarea 1 en planificación. Parecido porque no es con tanto detalle, sino que aquí lo importante es qué es lo que yo les voy a decir a los niños.
qué es lo que cuáles son las actividades que voy a promover, cuál es la interacción que voy a hacer con los niños a través de preguntas, a lo mejor. Entonces, eso tiene que estar escritito en un guión, ¿ya? En un guión. Ahora, una vez que tú tengas el guión listo, tú vas viendo cómo tú subrayas o potencias cada uno de estos puntos que vamos a revisar, ¿ya? Entonces, yo entiendo y supongo que tú ya tienes tu guión. Si no escrito, ya tienes tu clase más o menos pensada. Pero posteriormente a eso, sí o sí tienes que escribir el guión. Te lo aconsejo, te va a facilitar las cosas. Entonces, en el primer punto es promover un ambiente de confianza y respeto. Entonces, ¿qué es lo que te van a evaluar? Que tú seas capaz de fomentar relaciones positivas entre tus niños y también entre tú y los niños, basadas en la confianza, el respeto mutuo entre docentes y estudiantes. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo me puedo asegurar que quienes me vayan a evaluar vean que hay una relación de confianza o respeto mutuo? ¿Es suficiente una clase para ver eso? Bueno, hay ciertos indicadores que tú puedes trabajar. Por ejemplo, cuando tú muestras un interés genuino en las opiniones o en los sentimientos de los estudiantes. ¿Cómo eso? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, cuando tú haces una pregunta, ¿ya? Y el alumno te contesta, muy bien, sigamos. ¿Eso será mostrarme un interés genuino? Me parece interesante. ¿Por qué planteas tú eso? ¿Qué estoy haciendo? Estoy indagando más allá de lo que el niño me dice. ¿Por qué? Porque realmente me interesé por su opinión. Lo mismo con respecto a los sentimientos de los estudiantes, la valoración de sus aportes. Asegúrate de que ellos se sientan seguros para expresar sus ideas. Por ejemplo, mira este inicio de clase. Yo saludo a los niños, obviamente, cuando yo empiezo una clase todos saludamos, ¿no es cierto? Buenos días, niños, hoy día vamos a trabajar, bla, 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 bla. Mira la diferencia. Buenos días, niños. Teresita, qué lindo qué bueno verte en clase. ¿Te mejoraste ya del resfrío? ¿Cuántos días estuviste con licencia? Ay, bienvenida entonces a la clase. ¿Cuánto me demoré? 3 segundos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de promover un ambiente, un buen ambiente de confianza, de respeto, donde los niños se sientan queridos, yo no tengo que andar, no tengo que andar a los ñu, ni mucho menos, sino que tiene que ver con una postura, con acciones concretas dentro de la clase que indiquen, que sean indicadores que yo de verdad me preocupo genuinamente por los niños y no solamente que me preocupo, que los niños lo sienten también. Por ejemplo, utilizar los nombres de los niños. O sea, cuando yo nombro a los alumnos por su nombre, eso, por ejemplo, el dirigirme a mis alumnos de esa manera, obviamente tributa a este clima que queremos generar. Eh, por ejemplo, cuando estamos trabajando con niños con necesidades educativas especiales, eh, utilizar refuerzos positivos indudablemente asegura que el niño se sienta escuchado, valorado, por ejemplo, y no solamente con los niños de necesidades educativas especiales, sino con todos los niños, indicarle, preguntarles, eh, en- ¿te sientes cómodo con el ejemplo, la actividad, etcétera? Hacerle una pregunta de esa naturaleza a un niño, obviamente es una preocupación de mi parte, ¿verdad? Eso ayuda a que el alumno se sienta querido, valorado, escuchado. Por ejemplo, cuando yo le indico al niño o establezco metas pequeñas y alcanzables para que el estudiante gane la confianza en sí mismo, en sus capacidades. Eh, Me parece muy bien. Juanito, ¿qué te parece si tú te propones para que sueltes un poquito el lápiz, que puedas hacer 3 ejercicios diarios en tu casa?
O que tú al final me muestres, cuando yo hago eso, habla de generar ambientes de confianza, de respeto, conectar con el niño de buena manera, etcétera. Otro punto importante dentro de la clase grabada es fomentar la participación de los niños. Definitivamente yo lo que recomiendo son las preguntas de metacognición en toda la clase, que te acompañen las preguntas de metacognición en la clase, que te acompañen las preguntas de metacognición en la clase, porque las preguntas de metacognición aportan y ayudan a desarrollar en el niño una mejor versión de sus respuestas. Animar a los estudiantes a participar activamente y colaborar entre sí. Eh, Cuando tú introduces, por ejemplo, el trabajo en equipo, cuando tú propicias actividades grupales, por ejemplo, o proyectos donde los estudiantes tengan la oportunidad de aprender de otros, obviamente estás fomentando la participación y la colaboración. Por ejemplo, por ejemplo, si yo estoy trabajando con material concreto, las figuras 3D, 2D, ¿ya? Y el trabajo que voy a realizar es en equipo, cuando yo genero instancias de trabajo en equipo, cuando yo les doy la oportunidad a los niños que puedan trabajar juntos, obviamente los desafío porque las diferencias que hay en el aprendizaje no se notan, porque al generar los equipos de trabajo, obviamente los niños se van apoyando unos con otros, por lo tanto, esto facilita la adquisición del aprendizaje y que todos los alumnos puedan participar. Hay oportunidades de aprendizaje. Por ejemplo, también cuando yo le asigno dentro del grupo roles específicos a los niños, de manera de que todos puedan tener la posibilidad de aprender, que todos puedan contribuir de manera significativa y puedan aprender a colaborar respetuosamente. Eso sin lugar a duda, esta estrategia de trabajo fomenta la participación y la colaboración entre estudiantes. Otro punto es la organización efectiva de las actividades. Cuando yo planifico mi clase, por eso yo les decía, tienen que tener el guión, les va a ayudar muchísimo. Cuando yo organizo mis clases, claramente hay un orden, de hecho nosotros los profesores inicio, desarrollo, cierre, vamos haciendo las actividades, que tributo, hay una organización. Pero cuando habla, acá a lo que se refiere efectiva, por ejemplo, se piensa que cuando el docente va pasando de una actividad a otra y hay esos silencios incómodos, por ejemplo, o esos cambios abruptos, por ejemplo, estamos escribiendo en el cuaderno y luego, ya, ahora vamos a trabajar en grupo, ya, ahora tomen una guía, ahora, claro, yo al principio de la clase motivé a los alumnos. ¿Cuánto crees que dura la motivación si paso de una actividad a otra muy bruscamente? Distinto es que tengan las mismas actividades porque realmente las necesito para el logro de mi objetivo, pero voy haciendo esa transición paso a paso, que esa transición de una actividad a otra es casi imperceptible. ¿Cómo yo me organizo para tener una estrategia que sea efectiva, de manera que esa organización de la clase permita que el aprendizaje fluya sin interrupciones, sin que el alumno tenga que estar cerrando cuadernos, abriendo carpetas, buscando material, siéntate, párate, siéntate? Entonces, gestionar el tiempo, por ejemplo, adecuadamente, también contribuye a este punto de organizar efectivamente las actividades, asegurándose que las actividades y el tiempo sean acorde para que éstas sean relevantes, para que éstas sean significativas. No me puede sobrar tiempo, no me puede faltar tiempo. Maximizar el aprendizaje, que se note. Ahora usted me dirá, sí, pero todos los niños no tienen el mismo tiempo de trabajo. Algunos son más lentos, algunos son, sí, pero hay tiempos promedio.
Entonces, por ejemplo, en una clase de matemáticas, cuando el docente generalmente parte con una introducción teórica, ¿ya? Primera parte. Luego viene una parte práctica y luego trabajamos en conjunto, en equipo, y luego trabajamos individualmente. ¿Ya? Entonces, ahí se va notando una estructura que voy transitando, no solamente de actividad en actividad, sino también dentro de mi organización voy de actividades menos complejas a más complejas. Hay todo un orden, una organización que es intencionada. Luego, dedico el tiempo ya como para retroalimentar a una discusión grupal donde revisamos soluciones, donde revisamos lo que estamos trabajando, donde aclaramos dudas entre nosotros. Eh, También consolidamos un tiempo para verificar los cierres de la clase, por ejemplo, para verificar lo aprendido. Te vas dando cuenta, entonces, no se trata de esa organización obvia, inicio, desarrollo y cierre, sino, ustedes comprenderán que todos los profesores, el 99,9% de los docentes trabaja así, no, pero esto se refiere a ir un poco más allá con respecto a eso. Usar un cronómetro, por ejemplo, que se note, no es mala idea. No es mala idea gestionar el tiempo. Esto le da ritmo a los niños para el desarrollo de la actividad y los mantiene atentos. Entonces, eso es parte también de la organización. Eh, Otro punto es el uso de estrategias que promuevan el aprendizaje profundo. Emplear métodos de enseñanza que no solo transmitan información, sino que ayuden al estudiante a comprender profundamente los conceptos y a desarrollar habilidades transferibles. Por ejemplo, el ejemplo que les daba de matemática, cuando yo llevo esa actividad, ese ejemplo, esa teoría, lo llevo a mi vida real. Ese es el mejor ejemplo para este punto. Por ejemplo, en una clase de historia, supongamos sobre la Revolución Francesa, el docente no solamente presenta hechos, sino que también le pide a los estudiantes que analicen las causas sociales, económicas del conflicto, utiliza mapas conceptuales, hace debates para ayudar a los estudiantes a comprender la conexión entre los eventos y su impacto en el mundo actual. Y eso ocurre por cuenta suya. ¿A qué me refiero? Por supuesto, el alumno puede tener sus propias percepciones. Lo único que necesita de un buen profesor que pueda ir entregándole los elementos, en este caso de los hechos, del ejemplo que estamos dando, los distintos hechos de la historia sobre la Revolución Francesa y luego a través de preguntas podría ser o de actividades desafiantes, el alumno va a ser capaz de no solamente comprender lo que se está diciendo, sino hacer conexiones entre eventos, el impacto, hacer un desarrollo a lo largo de la historia, cómo estos hechos fueron impactando, qué relación o qué consecuencias vemos hoy día en nuestra vida, etcétera. Otro punto también que nos van a preguntar en la clase grabada tiene que ver con atender las necesidades y las respuestas de los estudiantes, es decir, estar atento a sus respuestas, a las necesidades que ellos tienen, utilizar sus aciertos y sus errores siempre como una oportunidad para guiar, para que ellos aprendan. Eh, por ejemplo, en una clase de lenguaje, si un estudiante tiene dificultades para entender oraciones compuestas, identificar esa dificultad y ofrecer explicaciones adicionales, utilizar ejemplos más sencillos, utilizar ejercicios prácticos, dar retroalimentación personalizada, elogiar su progreso, etcétera. ¿Les va quedando claro? ¿Ustedes van viendo estos puntos dentro de la clase que ustedes imaginaron? ¿O que ya tienen escrito el guión? Otro punto importante es la promoción de conocimientos y habilidades curriculares. Nosotros tenemos que asegurarnos en el desarrollo de nuestra clase que los niños adquieran los conocimientos y habilidades que están puestos en el currículum.
¿ya? Y que muestren un buen dominio de los contenidos. Por lo tanto, yo tengo que aplicar estrategias didácticas apropiadas para cada materia. Por ejemplo, en una clase de educación física, el docente o la docente enseña una nueva técnica de salto en atletismo, ¿ya? Entonces, primero demuestra la técnica, luego guía a los estudiantes en la práctica y finalmente organiza una competencia amistosa para aplicar lo aprendido. Entonces, de esta manera, el docente se asegura de que cada estudiante entienda. ¿Por qué? Porque si no entiende, no va a poder ejecutar la técnica correctamente. Entonces, yo voy adaptando las instrucciones a las necesidades de los alumnos, pero necesito primeramente que entienda, por eso le explico. No solamente llego ya, vamos a jugar ahora y vamos a hacer tal cosa. No, yo primero voy explicando, el niño es necesario que maneje ese conocimiento para que pueda aplicar de buena manera lo que yo les voy a enseñar. Eh, por ejemplo, si yo estoy en la salita de recursos y estoy enseñando el ciclo del agua, yo creo materiales visuales simplificados y utilizo maquetas o experimentos para que el estudiante con necesidades educativas especiales pueda entender y participar en la actividad. Y tengo que asegurarme de que los contenidos del currículo realmente son asequibles a todos los alumnos. Otro tema que te van a medir es proponer tareas y preguntas desafiantes. Esto como que lo habíamos visto antes. Formular preguntas y tareas que sean retadoras para los niños, que los desafíe, que promueva habilidades de pensamiento crítico, análisis, síntesis. Pero tú me vas a decir, pero mi objetivo de la clase está en el primer estadio de acuerdo a la taxonomía de Bloom. Sí, pero eso no quiere decir que si está en el conocer dentro de las primeras columnas de la taxonomía, yo no pueda desarrollar el pensamiento crítico y pedirle a los alumnos que hagan un análisis de lo que ellos mismos están desarrollando o que hagan una síntesis de lo que ellos creen que dentro del mismo objetivo que me estoy planteando. Desafiarlos, siempre estarlos desafiando. Por ejemplo, en una clase de literatura, supongamos que yo les pido a los alumnos que analicen un poema de diferentes perspectivas. Yo también puedo ayudar en esta clase formulando preguntas que desafíen a los estudiantes a interpretar el simbolismo y el significado profundo del texto. O sea, no solamente yo me voy a quedar con un análisis superficial, sino que quiero tomar el poema como pretexto y poder analizarlo de todos los aspectos que yo pueda. Eso y todos los aspectos que yo pueda, pero no desde la técnica, no desde la disciplina, sino, por ejemplo, cómo el poema se refleja en mi vida. Alguna vez yo no sé, evidenciado esa situación. Es decir, desafiar a los niños a que desarrolle un significado profundo del texto que estamos leyendo. Y fomentar análisis más sofisticado, más personal. A eso se refiere cuando hablamos de la calidad de la educación, se refiere a estos aspectos que no es necesario estar trabajando en los estadios más altos porque yo siempre puedo, a pesar de que mi clase o la habilidad que estoy trabajando, repito, esté en los primeros estadios cognitivos, yo siempre puedo ir desafiando al alumno, que el alumno se vaya retando y que vaya yendo más allá siempre a través de preguntas de metacognición, de manera que el significado de su entendimiento sea profundo, que pueda analizar, que eso les sirva en un futuro para tomar determinaciones, etcétera. Y por último, el tema más complejo para los docentes, que es el tema de la desnaturalización del sesgo y los estereotipos de género. Bueno, decir que cuando yo diseño e implemento estrategias pedagógicas que eviten la reproducción de sesgo y estereotipos de género, principalmente tiene relación
con evitar o crear entornos inclusivos y equitativos para todos los estudiantes. Es decir, utilizar un lenguaje inclusivo, presentación de diversos modelos, creación de oportunidades equitativas para todos los estudiantes, independientemente de su género. Ya, pero ¿qué significa esto? Por ejemplo, en una clase de ciencias, yo puedo introducir una discusión sobre el tema en cuestión, o sea, sobre la representación de género en los medios de comunicación, profesor de lenguaje, mejor dicho. De ciencias podría introducir cómo el género ha ido variando, o sea, en relación a las personas que pueden votar, por ejemplo. Entonces, no solamente yo planteo esa situación como un hecho de la causa, sino que planteo preguntas para que los alumnos puedan analizar y ponerse en la situación de esa época y puedan comprender por qué sucedía esto. Entonces, cuando yo me aseguro que voy a generar un ambiente de esta naturaleza donde hay discusiones inclusivas, respetuosas, yo estoy promoviendo la conciencia crítica sobre cómo los estereotipos de género afectan la percepción del género en la sociedad. También podría ser intencionar una conversación donde presente algunas actividades o deportes, por ejemplo, que generalmente están asociados a ciertos géneros. Por ejemplo, el fútbol a los varones, la danza a las damas. Entonces, desde esa forma, yo también estoy trabajando el sesgo. Pero también hay muchos otros ejemplos. Por ejemplo, cuando yo selecciono libros o recursos audiovisuales para mis clases, me tengo que asegurar que haya una representación equitativa, pero no solo equitativa. O sea, cuando hablamos en las clases equitativas, participación equitativa, según el género, los colegas me dicen, pero ¿cómo? Si yo no tengo 5 niños y 5 niñas, tengo 2 niñas y el resto son hombres. Bueno, pero acá a lo que se refiere es las oportunidades que yo entrego, que todos puedan participar. También puedo entregar ejemplos en mi clase, cómo mujeres y hombres han tenido roles distintos en distintas temáticas. Por ejemplo, hay mujeres en ciencia, ingeniería que se destaquen. También es importante, si tengo la oportunidad, de incluir algunos personajes que desafiaron los estereotipos de género. Eso sería bastante bueno, porque yo daría cuenta de cómo voy haciendo uso de materiales didácticos que son diversos, ¿ya? Eh, y esto Y esto implica que yo realizo diseños pedagógicos inclusivos, ¿ya? Esto también tiene que ver con el tema de la desnaturalización de sesgos y estereotipos de género, por si acaso. Eh, También preocuparme o sea, no tienes que hacer todo esto en tu clase, o sea, algunos de los aspectos para subrayar que tú también estás trabajando este tema, ya no tienes que hacer todo esto. También, si se presta tu clase, podrías trabajar con un lenguaje inclusivo, respetuoso. Eh, por ejemplo, no eh, utilizar un lenguaje que no refuerce los estereotipos de género. Por ejemplo, en lugar de dirigirte al grupo como chicos, estudiantes, o chicas y chicos. O sea, no uses un solo género.
muchos podrán decir, no, pero es que este lo incluye a todos. No, no, no es así. También es importante corregir. ¿Por qué? Porque te das cuenta si los alumnos usan términos, expresiones que refuerzan estereotipos de género. Sé tú la que haga hincapié de manera de ir poniendo el acento sobre estos temas. También eh, en la participación de clases, acá es muy importante que cuando están las manitos levantadas, si yo tengo 5 niños y una niña, o al revés, también es importante darte cuenta de eso, o sea, que las participaciones al promover significa que tú vas a hacer que más manitos estén levantadas, de manera de buscar un equilibrio en la participación de la clase, como lo hago. Uy, tantas manos levantadas, pero me gustaría también escuchar las opiniones de quienes no han hablado, como nuestras compañeras que están aquí en este lado, por ejemplo. Otro ejemplo puede ser cuando ya tú estás desarrollando algunos temas, incluir y destacar contribuciones de mujeres, personas no binarias que tradicionalmente han sido ignoradas o minimizadas. Si yo hablo de ese ejemplo, pongo el tema en la mesa, en la clase. Eso es la forma o ejemplos como yo voy intencionando cada uno de estos puntos que me dan la evaluación docente para que yo pueda incorporarlo a este guión que yo te hablaba. Eso es lo que yo te sugiero. Incorpora todos estos elementos, los que tú puedas incorporar en tu clase, para que puedas ir incorporando cada uno de los puntos que te piden en la rúbrica. Yo deseo de todo corazón que este taller te sirva, que te aclare. Te indico que tienes que ser súper evidente dentro de tu clase y que en el guión salga súper bien subrayado, intencionado, todos y cada uno de estos puntos, que se note que están presentes en tu clase. Entonces, como te decía, el día lunes, si Dios quiere, vamos a realizar un taller para que quienes quieran se comuniquen a nuestro teléfono y nos indican si quieren participar. Así es que me despido, repito, ojalá les sirva mucho este taller. Cualquier cosa, me avisan, nos avisan por el WhatsApp de Portal Ágora. Un abrazo, que tengan una buena tarde.